nombre es Jennifer. El día de hoy les estaré hablando sobre el tema de los bienes en el ámbito del derecho civil, cuáles son estos, sus clasificaciones y sus respectivas características. Comenzaremos con el concepto o definición de un bien. Un bien es un elemento destinado a satisfacer las necesidades de una o de un grupo de personas. Si bien cuando hablamos de bienes desde el punto de vista jurídico nos referimos a que es objeto de derecho, y cuando hablamos desde el punto de vista económico hablamos sobre el valor monetario de estos. Los bienes se pueden clasificar en dos. Una viene siendo los bienes muebles y otra vienen siendo los bienes inmuebles. Son todo aquel objeto que puede trasladarse por sí solo o por la fuerza de algún otro tercero de un lugar a otro. Desde el otro punto de vista, la diferencia de estos, de un bien mueble y de un bien inmueble, es que el bien inmueble no puede trasladarse por sí solo o por la fuerza de algún tercero, ya que esto más que nada significa, al decir bienes inmuebles, significa que es todo aquel objeto o cosa cuya no se pueda mover o al momento de trasladarse de un lugar a otro pierde su valor monetario o su valor integral, ya que ésta puede dañarse al momento de hacerlo, y se clasifica más que nada por ser propiedades, terrenos, casas, casa habitación, departamentos, etc. Las clasificaciones y características es que de los bienes vienen siendo que pueden ser bienes tangibles o intangibles. En el caso de los bienes muebles tienen que ser bienes tangibles, ya que estos se pueden observar, es decir, que de una característica es su movilidad, en la cual se puede tocar, se puede ver y se puede trasladar de un lugar a otro. Ejemplo de un bien mueble es una mesa, como ejemplo. Supongamos, esa mesa es un bien mueble tangible, ya que puede verse, puede tocarse al tacto y puede saber que está allí. Por el simple hecho de verla, de poderla tocar, es un bien mueble tangible, en el cual esta es usada o ya sea trasladada por una persona de un lugar a otro, en el cual esta al momento de trasladarse por una persona, esta puede cumplir su función, la cual sería usarla para poner tu comida, para poner tus libros. Bueno, como ya vimos una parte de la clasificación de los bienes y el concepto de bien, veremos nuevamente sobre la otra parte, la división de estos bienes, en los cuales comprende los bienes del dominio del poder público, los bienes del uso común, los bienes destinados a un servicio público, los bienes propios, los bienes mostrencos, bienes vacantes, bienes corpóreos, bienes incorpóreos, bienes fungibles y bienes infungibles finalmente. Y sus conceptos. Los bienes del dominio del poder público se refiere a un conjunto de bienes muebles e inmuebles en los cuales están sujetos al Estado, que el Estado es dueño de ellos y que por su valor cultural están efectos a la ley a ser prestados en un servicio público, en los cuales vienen siendo un ejemplo las carreteras, las plazas y los puentes, etc. Y sus tres características comunes de los bienes del dominio del poder público vienen siendo tres, las cuales la ley los declara inalienables, imprescriptibles e inembargables. El uso común son bienes del dominio público, cuya utilización es para todos los ciudadanos por igual sin distinción. De esta manera no puede ser indistinta la utilización. Bienes del uso común entran, por ejemplo, las banquetas que vienen siendo utilizadas por las personas al momento en el que pavimentan una carretera, o por decirlo así. Estas son de aprovechamiento para los ciudadanos y es para todo tipo de persona, indistintamente sea cual sea la diferencia entre estas. Tenemos los bienes destinados a un servicio público, los cuales vienen siendo utilizados por los poderes del Estado y sus municipios, en lo cual son la utilización de alumbrado público, de hospitales,
instituciones públicas en las cuales sean un beneficio para toda la sociedad sin distinción. Tenemos por otro lado los bienes propios, que son los bienes de cada persona, bienes muebles o inmuebles. Estos pueden comprender, ejemplo de los bienes propios vienen siendo que al momento de contraer matrimonio con una cónyuge o concubina, pues estos con anterioridad ya tenían sus bienes. Entonces, por ejemplo, si tú recibes por herencia una propiedad, una casa, lo que sea, entonces esos bienes son propios, son tuyos y de nadie más, ni de tu concubina, entonces solamente te pertenecen a ti y a nadie más. Los mostrencos pertenecen a los bienes muebles perdidos y los abandonados cuyo dueño se ignore. Artículo 775 del Código Civil. Son todos aquellos bienes inmuebles en los cuales no se les conoce el dueño, sobre el cual no hay título de propiedad inscrito en el registro. Los bienes vacantes son todos aquellos bienes inmuebles los cuales no tienen dueño cierto y conocido. Por ejemplo, una persona que recibió de un pariente o de un conocido o conocida o de su padre o madre una casa o tierra en donación y este no lo ha puesto a su nombre. Posteriormente con los bienes corpóreos. Los bienes corpóreos son aquellos bienes en los cuales son visibles y tangibles al tacto. Se pueden apreciar por verse o por tocarse. Un claro ejemplo puede ser una casa o puede ser algún bien mueble que se encuentre dentro de la propiedad, o un carro o los electrodomésticos. Como los incorpóreos son todo lo contrario de los bienes corpóreos. Los bienes incorpóreos son aquellos que no ocupan un lugar en el espacio, los cuales no pueden percibirse, ni mirarse, ni ser tangibles porque al momento de quererlos tocar no existen. En el mundo jurídico, esto recae sobre el objeto de los derechos de las personas, por decirlo así, el derecho a la propiedad. Estos no son tangibles, por lo tanto no pueden verse, no pueden ser materiales ni nada por el estilo. Estos son elementos inmateriales, no están en relevancia con por ejemplo, con lo material, sino con lo jurídico. Y un claro ejemplo puede ser un usufructo, un crédito o la propiedad, entre otros. Son todos aquellos elementos en los cuales siempre podrán tener un reemplazo en el mundo jurídico, los cuales son comunes y pueden ser reemplazados, siempre y cuando cumplan con los requisitos recomendables en los cuales pueda sustituir un elemento por el otro para contraer una obligación, por ejemplo, los contratos, alimentos, el dinero y los consumibles, entre otros más. Y sus características es que no pueden ser reemplazados sin estar en inequilibrio, o sea, tienen que ser de la misma especie y cantidad y de la misma calidad del que era el otro para poder ser reemplazados. Infungibles son todo lo contrario de los bienes fungibles. Estos nunca tendrán lugar a un reemplazo, ya que en el mundo jurídico son solamente únicos, por lo que cuando estos sean objeto de una obligación se deterioren o se extingan en el contrato. Y esto como consecuencia tendría un incumplimiento en la obligación. Un ejemplo de los bienes infungibles vienen siendo como una obra de arte con un diseño único y original, en el cual no tiene un reemplazo por su valor y por su originalidad, como la obra de arte de Mona Lisa, o por un diseño de una propiedad o un edificio en el cual su diseño sea único solamente en todo lugar y de paso una originalidad la cual le dé su valor monetario y este no puede ser reemplazable tampoco por su propia originalidad, como ya lo había mencionado.